¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta clase de psicoeducación para seguir aprendiendo acerca de todos aquellos recursos que son necesarios para poder desarrollar una buena calidad de vida. Y de lo que vamos a hablar en el día de hoy es de la paciencia. Cuando hablamos de recursos humanos, ya hemos podido ver anteriormente, recursos psíquicos, cuando hablamos de recursos psíquicos, estamos hablando de una capacidad o de una herramienta que nosotros tenemos, o de herramientas que nosotros tenemos para poder enfrentar adversidades de la vida cotidiana. Los recursos psíquicos se desarrollan a lo largo de la vida. Cuando nosotros hablamos de recursos psíquicos, estamos hablando de capacidades que vamos aprendiendo desde que somos pequeños. Cuando un niño comienza los primeros años de su vida a aprender a desarrollarse con el medio ambiente, tiene que empezar a desarrollar muchísimas cuestiones, muchísimas cualidades de la personalidad que le van a permitir poder relacionarse con otros. Un ejemplo de eso es lo primero que ya lo estuvimos viendo. Si estás viniendo por primera vez, esto está en otros videos, los cuales vas a poder ver más adelante, pero una de las primeras cosas que se aprenden es la tolerancia a la frustración. Supongamos, eso también es un recurso psíquico. La tolerancia a la frustración, supongamos, es la capacidad que tienen las personas de poder asumir de que existen situaciones en la vida que son negativas, que son adversas, que supongamos cuando el niño es pequeño y de repente va a tocar algo y el padre enseguida le pone un límite. Se empieza a incorporar en la estructura, en la dinámica, en la capacidad mental del ser humano, la existencia de un no, la existencia de un límite. Los límites son cuestiones abstractas, es decir, no es que de repente voy caminando por la calle y veo un murallón adelante, sino que simplemente sé que si piso la vereda, si piso la calle y estoy en una cuestión de una avenida, es probable que un auto pueda llegar a tropezarme o a sufrir un accidente. Los límites están continuamente en la vida cotidiana y no lo aprendemos de golpe. Un ejemplo de cuando una persona no desarrolla o no ejercita o no madura un recurso psíquico es un niño que nunca fue desarrollado en la capacidad de frustrarse. Crece y no es lo mismo decirle no a un chupetín en un niño que decirle a una persona adulta: no te voy a corresponder emocionalmente, no vas a tener el trabajo que vos querías, no vas a cobrar lo que vos necesitabas, no vas a tener el matrimonio que vos deseabas. Esas frustraciones, cuando la persona no ha desarrollado la capacidad de poder enfrentar adversidades, van a hacer que las personas se estresen y es muy probable que terminen claudicando en vidas depresivas, estresadas, con falta de motivación. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de un recurso psíquico, una capacidad, una facultad para relacionarnos y enfrentar las adversidades cotidianas. Y el tema de hoy va a ser la paciencia. Cuando hablamos de paciencia, no estamos hablando de esa capacidad que nosotros tenemos de tolerar. No sé si alguna vez viste esas frases típicas: me cansaste, me hartaste, ya no te tengo más paciencia. Esas frases son frases más o menos armadas, prácticamente no tienen nada que ver con la realidad de la paciencia. Una persona que desarrolla paciencia raramente se cansa, porque en realidad la paciencia no está relacionado con la tolerancia. Son dos cosas muy diferentes. Paciencia y tolerancia son dos recursos diferentes. Por supuesto que útiles las dos, pero de alguna manera, para que ustedes puedan comprender, la tolerancia es algo así como un recurso un poco más primitivo. Es esa capacidad que nosotros tenemos de poder contener todo el aspecto muscular y de no ejecutar una acción, pero por dentro el proceso se ejecuta. Esas personas que son irascibles, iracundas, que son enojadizas o fácilmente ofendibles, esas personas que de repente viven una situación donde reaccionarían y toleran. Por dentro se está desarrollando el proceso, se la aguantan toda, mastican, aprietan los dientes, se quedan callados, pero eso no es tener paciencia. Y de repente ellos están creyendo que tienen paciencia y cuando claudican dicen: ya no te tengo más paciencia. La paciencia está más relacionada a la capacidad de no alterar el estado de ánimo interno en relación a la adversidad que se vive. Voy de nuevo, entonces, paciencia es la capacidad de espera. Anoten esto porque va a ir a los exámenes, se los aviso desde ya. Paciencia es la capacidad de espera sin alteración del estado de ánimo. ¿Escucharon eso? Voy de nuevo. Paciencia es la capacidad de espera sin la alteración del estado de ánimo. Es decir, la paciencia es algo que nosotros vamos a ejercer interiormente y no tanto exteriormente. Es cuando vos llegás
tenés que pagar la boleta, ¿no es cierto? Una boleta, un impuesto, tenés que ir a un banco a hacer un pago, un depósito, y de repente tenés 7 horas de cola. Tenés una cola larguísima, 300 personas delante tuyo. Una vez me pasó esto. Llegué, la cola daba vuelta a la mitad de la cuadra. Yo digo, no puede ser que sea no puede ser que sea la única caja. Era la única caja que estaba cobrando. La cola daba más o menos, llegaba hasta la esquina, a la mitad de la cuadra donde estaba el banco. Tenía que pagar sí o sí, porque vieron esas facultades que uno tiene, ¿no es cierto?, de dejar hasta último momento, esa cuestión de decir, lo voy a dejar al último día del último día de vencimiento. No sé por qué tenemos esa costumbre, muchas veces está ahí el dinero, pero aguantamos hasta el último pedacito. Y ahí estaba Sebastián haciendo la cola y esperando, y pasó media hora, y pasó 45 minutos, y la cola avanzaba muy, muy despacio. O sea, la fila por la cual nosotros estábamos esperando para que se nos cobrara iba muy lento, y habían pasado media hora, 45 minutos, 1 hora, hora y media. Habían pasado 2 horas y yo recién entraba al banco. Ya estábamos prácticamente en mediodía, yo tenía que hacer algunas actividades, así que no alcanzaron a pasar unos 15 minutos más. Habrán faltado unas 30 personas delante mío. Y tomé la decisión de irme. Había estado 3 horas. Yo tuve paciencia durante 3 horas, pero en los últimos 15 minutos entré en una especie de desesperación interna, perdí el objetivo, perdí la cabeza, perdí el entendimiento, y en ese momento comencé a acelerarme, empecé a ponerme en un proceso de ansiedad. Lo primero que hice fue empezar a mirar la hora. Después caminaba para adelante y para atrás. Después miraba por un lado, miraba por el otro, finalmente agarré y me retiré. Se puede decir que tuve paciencia, pero mi paciencia no cumplió su objetivo. Cuando la paciencia no cumple su objetivo es obsoleta. Perdés tiempo. Por eso es importante entender que la paciencia debe tener su obra completa, debe ser perfeccionada hasta el final. Porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir poder llegar al objetivo que teníamos. La paciencia es prácticamente un recurso psíquico que está en desuso últimamente. Es prácticamente como algo así obsoleto. Si alguien me pregunta por qué, creo que está relacionado a esta dinámica social que nosotros tenemos de que todo tiene que ser con velocidad. Es como que de alguna manera asociamos velocidad a más calidad, o velocidad o rapidez a evolución, no lo sé. Pero de alguna manera, si vos te pones a pensar, hoy en día vamos y queremos comprar una pizza, vamos a la pizzería, le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quiero una pisita doradita, si puede ser, mozzarella. ¿Cómo no? 45 minutos. 45 minutos. No, 45 minutos no me la banco. Si nosotros vamos tiempo atrás y recordás cómo se hacían las cosas, teníamos los hornos, antes usaban hornos de barro, después vinieron los hornos a querosén, después vinieron los hornos a gas. Y hoy en día tenemos los microondas, vamos, compramos, todo tiene que ser rápido. Lo que vende hoy en día es internet más rápida, comidas rápidas, autos rápidos, relaciones rápidas, trabajos rápidos, salidas laborales rápidas. Entonces, como que de alguna manera empezáramos en vez de desarrollar la paciencia, empezáramos a dejarla a un costado y a esperar que las cosas se solucionen rápidamente. De hecho, la mayoría de las personas cuando empiezan este programa, lo primero que dicen, ¿cuánto dura? Es como si de alguna manera estuvieran más concentrados en el tiempo que en la cuestión de lo que ellos están esperando como objetivo. Muchas veces se asocia paciencia a tiempo, como lo estoy haciendo ahora, pero en realidad la paciencia está más relacionado al ánimo. Paciencia y tiempo son dos cosas diferentes. Una persona puede estar encerrada en la cárcel y sí o sí tiene que estar en tiempo. O sea, esa persona va a estar encerrado sí o sí. Esa persona, si no desarrolla paciencia, puede llegar hasta enloquecer, se va a poner ansioso, va a estresarse, y les puedo asegurar que va a envejecer muchísimo más rápido que una persona que está en plena libertad y en paz. Pero el proceso no viene por el tiempo, el proceso viene porque la persona no está desarrollando un estado de ánimo conforme a lo que tiene que vivir. Paciencia está más relacionado al proceso del ánimo de la persona, al proceso de la actitud de la persona. ¿Saben? La Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: hermano mío, tené por sumo gozo cuando te encuentres en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Y después sigue diciendo: pero tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. O sea que la paciencia está
directamente relacionada a un perfil de perfección. Cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de una persona que puede ser perfeccionada. A ver, nosotros recién decíamos que paciencia y tolerancia son dos cosas diferentes. Porque de alguna manera la gente se conforma con no hacer una acción y a eso le llaman paciencia. Están discutiendo con la esposa o están discutiendo con el esposo y porque uno se calla la boca cree que a eso se le llama paciencia. En realidad lo que está haciendo es contenerse, lo que está haciendo es tolerar. Pero lo que no está haciendo es calmar sus pensamientos. Lo que no está haciendo es poner en orden sus emociones internas. Esa persona le da lo mismo en ese momento a hablar o no hablar. De hecho, muchas veces cuando no hablan, cuando no logran verbalizar coherente y racionalmente, tampoco es una cuestión de soltar palabras por soltar, terminan muchas veces haciéndose más daño. Pero la paciencia es otro recurso. La paciencia es un producto espiritual, es un fruto espiritual, es un fruto del espíritu, dice la Biblia. Las personas pueden desarrollar paciencia cuando tienen la plena seguridad de lo que están haciendo y hacia dónde se están dirigiendo. Vamos a un ejemplo. Imagínate de repente que te enterás que tenés una herencia. Alguien te llama y te dice, vos sos heredero de tal persona y tenés una herencia de $5 millones. Por favor, yo le pido, un abogado te llama, yo le pido que por favor se pueda acercar al estudio de abogacía y pueda esperarnos un ratito, vamos a tener una charla con usted. Vos llegás a las 8 de la mañana, te dijeron que fueras a las 8:15, 8 de la mañana estás sentadito ahí. Vos sabés a qué fuiste, vos fuiste porque vos fuiste a buscar una herencia. Vos sabés dónde estás parado, nadie te va a tocar eso. En ese momento estás sentado. Pasa 1 hora y seguís sentado, pasan 2 horas y seguís sentado, pasan 3 horas y seguís sentado. Y yo te puedo asegurar que tu actitud va a ser muy diferente a la que si no sabes lo que va a pasar. El problema de la ausencia de paciencia está relacionada a las personas que dudan de lo que viene. La ausencia de paciencia se manifiesta en ansiedad. La paciencia es algo así como una especie de prima hermana de la paz. De hecho, la paz y la paciencia son dos frutos que están íntimamente ligados. La paciencia es la actitud interna, ¿sí? La paz es el combo completo. La paz es un estado, ¿sí? La paciencia es una actitud. Ahora, cuando nosotros hablamos de tolerancia, no estamos diciendo lo mismo. La tolerancia no está sostenida por el cambio de actitud interna. Una persona de repente que está participando de un programa como este, asistiendo a una charla, asistiendo a una clase, y tiene tolerancia porque no está de acuerdo en asistir, le dijeron que tenía que venir, le dijeron que tenía que escuchar este material, no le cae bien. Esa persona está tolerando, ¿sabe lo que va a ocurrir? Va a pasar 45 minutos sentado en esa silla y después que se levante se va a ir del lugar y no va a haber cambiado nada en su vida. El postrer estado es exactamente igual. A esa persona le fue obsoleto. Una persona que tiene paciencia es una persona que baja los decibeles, baja su estado de alerta y lo que le permite es un estado de mentalidad, o sea, una racionalidad objetiva que le permite poder concentrarse en lo que está escuchando, que le permite poder ser objetivo y tomar decisiones objetivas en lo que está escuchando, en lo que va a hacer. Esa es la diferencia de una persona que tiene paciencia y una persona que tiene tolerancia. Las ventajas de las personas que desarrollan el recurso psíquico de la paciencia es que van a poder enfrentar la ansiedad con muchísima mayor altura. Ya vamos a hablar sobre la ansiedad, pero la ansiedad no es ni más ni menos que la manifestación emocional de un estado de alerta en situaciones donde uno intenta tomar el control de cosas que todavía no puede controlar. Ejemplo, estás esperando salir un vuelo, estás esperando tomar un vuelo para hacer un viaje. Pasan muchas cosas en la cabeza de esa persona. Tiene que llegar a tiempo, tiene que presentar el check-in, tiene que subirse al avión, tiene que llegar a tiempo al otro lado. Todas esas cosas son cuestiones que la persona tiene que tomar en cuenta. La persona que intenta tomar control de ámbitos que no le pertenecen, es decir, del futuro,
Lo que está desarrollando es un estado de alerta continuo que le va a llevar a la persona a un estrés, que le va a llevar a la persona a un envejecimiento celular, que va a producir la disminución de las defensas, que va a producir el acceso a las enfermedades. Empezamos a entender por qué es tan importante la paciencia. Eso es la paciencia con respecto a mí, las facultades de la paciencia con respecto a mi vida. Mejora el ritmo cardíaco, mejora la tensión arterial, mejora los niveles de la pared gástrica, es decir, la defensa de la pared gástrica le permite a la persona poder disminuir los niveles de gastritis, disminuir las infecciones porque las inmunoglobulinas empiezan a ascender. Estamos hablando a nivel físico. La persona tiene una mejor capacidad de descanso, puede dormir de noche, se levanta a la mañana con la cabeza fresca, puede pensar lo que tiene que resolver, puede objetivizar, puede planificar, puede mirar al futuro. Ahora, imagínate una persona que no tenga esto, que no desarrolle paciencia, pero que desarrolle tolerancia. Llega un momento donde termina como explotando, porque ese es el efecto de la tolerancia. Lleva un peso, y llega un momento donde el peso es tan grande que no lo va a poder sostener. ¿Cómo desarrollamos paciencia? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer y es lo próximo que vamos a estar hablando. ¿De qué manera vamos a desarrollar este recurso psíquico del que estamos hablando, que es la paciencia? Tenemos que entender y comprender que los seres humanos somos seres tripartitos. O sea que todo lo que vayamos a hacer lo tenemos que desarrollar tanto física, psíquica y espiritualmente. Uno de los grandes errores que hemos cometido hasta acá al momento de querer ayudar a alguien, tanto como iglesias y tanto como ciencia, fue estar muy polarizados y segmentados en el asunto. La ciencia se encargó siempre del cuerpo y de la psiquis, dejando de lado absolutamente lo espiritual. La iglesia, lamentablemente, se focalizó solo en lo espiritual, abandonando el entendimiento de lo físico y de lo psíquico. Pero la verdad es que Dios creó al hombre en un ámbito tripartito, 3 en 1. Es el diseño eterno, la Trinidad es el diseño eterno, 3 en 1. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando hablamos de paciencia, vamos a desarrollarlo en el mismo formato. Vamos a trabajarla tanto física, psíquica y espiritualmente. Por supuesto que lo primero que estamos haciendo es trabajarla psíquicamente, es decir, ustedes están desarrollando dos diseños o dos recursos que están utilizando para poder comprender esto. Por un lado, los recursos cognitivos, comprensión, entendimiento, aprendizaje. Por otro lado, van a tener que transformar esta instrucción teórica que ustedes están oyendo, que ustedes están mirando, que algunos estarán escribiendo, lo van a tener que hacer al espíritu, porque es el espíritu el que imparte al cuerpo todos los procesos emocionales, de voluntad, de razonamientos y de pensamientos reales. O sea, es desde el espíritu donde todo se genera. El espíritu es vida misma y es desde el espíritu donde todo se desarrolla. Así que para llegar hasta el espíritu vamos a pasar por el cuerpo, vamos a pasar por la mente y vamos a llegar recién allí. Ahora, la Biblia, para hablar del espíritu, vamos a tener que ir puntualmente a Dios y vamos a tener que entender por qué es tan importante andar en el espíritu para poder tener paciencia. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5 que si nosotros andamos en el espíritu vamos a poder desarrollar los frutos del espíritu. Y los frutos del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia es el resultado de andar en el espíritu. Andar en el espíritu no es leer Biblia, andar en el espíritu no es ponerse a orar, andar en el espíritu no es ir a la iglesia todos los domingos. Andar en el espíritu es estar pendiente de lo que Él tiene para decir, de que Él sea nuestro consejero, de poder transitar en medio de donde Él está. Es un ámbito de seguridad. En el espíritu, dentro de Él, es un ámbito de seguridad. Ese es el ámbito que Dios diseñó para el hombre, un ámbito de seguridad. Y ahí, en ese ámbito de seguridad, no hay estado de alerta. En ese ámbito de seguridad no hay estado de peligro. En ese ámbito de seguridad no hay por qué adelantarse o estar ansiosos por lo que pueda llegar a venir. Ahora,
Nosotros no vamos a entrar y a andar en el espíritu así como así, van a terminar de ver este DVD, van a directamente decir, bueno, listo, voy a andar en el espíritu y de esa forma desarrollo la paciencia. Porque la paciencia es un fruto, es decir, que lleva una siembra, es decir, una semilla, tiene que regarse, tiene que cultivarse, tiene que desarrollarse, tiene que crecer el árbol y ahí se da el fruto. Entonces algunos me dirán, pero esto lleva tiempo. Para desarrollar los niveles de paciencia que te permitan a vos enfrentar las adversidades de la vida cotidiana, sí. Lleva tiempo. No en vano, la formación del aparato psíquico va de los 0 a los 12 años aproximadamente en su mayor potencia. La primera y la segunda infancia son edades de muchísima influencia en el aparato psíquico. No pretendo con esto decirte que te va a llevar 12 años formarte en esto. Lo que trato de decirte es que no pretendas de la noche a la mañana sentir cosas lindas. Vas a tener que invertir sin ver. Ver no significa solamente ver, ver significa palpar, sentir. Muchas personas siguen asistiendo a un programa como este, aún sin sentirse diferente, sabiendo que lo que van a sentir viene en adelante. El espíritu es uno de los principales ámbitos del hombre para desarrollarse. ¿Qué pasa a nivel almático? ¿Cómo nos entrenamos almáticamente? Mira, hay algunas pautas para empezar a entender. Lo primero que tenemos que hacer es pensar, mientras estamos esperando, recordemos el concepto de paciencia. Paciencia es la espera sosegada, sin alteración del estado del ánimo interno. Es la capacidad de esperar sin modificar la actitud. Ahora, en la medida que estamos esperando, nosotros tenemos que focalizar en lo que podemos hacer. Es decir, vamos con ejemplos simples de paciencia. Estoy esperando a un amigo. Son las 5, quedamos que nos íbamos a juntar a las 5. Le acabo de hablar, me dice que está viniendo. ¿Qué cosa yo puedo hacer para ese encuentro? Yo estoy esperando el encuentro. Son las 5:05, 5:10, 5:15 y él no llega. Yo tengo dos opciones, o me levanto y me voy, o me quedo. Pero si me quedo, no cambio mi estado de ánimo. Entonces yo tengo que evaluar qué puedo hacer. Lo llamo. Me cercioro que está en camino, porque capaz que el tipo se olvidó, capaz que el tipo está en otra, capaz que tuvo un accidente, capaz que ni siquiera quiere venir. Entonces hay cosas que yo puedo hacer para mantenerme ocupado en la medida que estoy esperando, pero luego de eso no puedo estar reiterando acciones solamente para calmar mi estado de ansiedad. ¿Te falta mucho, Carlos? Ajá. Estás en 15 minutos, listo. Dale, nos vemos, chao. Colgado. Carlito, ¿te falta mucho? Sí, ya sé. 10 minutitos me decís. Bueno, listo. Chao, no, quería asegurarme si no te había pasado nada. O sea, no se trata de estar tampoco repitiendo las acciones. Comenzar este programa. Y de repente, doctor, ¿me falta mucho para el alta? Qué sé yo, a los operadores, Walter, me falta mucho para el alta, Walter, me falta mucho para el alta, pero mira, esto se trata de que vos desarrolles tu carácter, de que vos entrenes todavía la capacidad de frustración, pasa una semana y vos ¿cuánto lo ves muy lejos? No hay necesidad de volver a repetir las acciones que son obsoletas, porque producís frustración, te quitas fe, cansás al resto, te agotás vos. Entonces tenemos que empezar a hacer lo que podemos hacer mientras esperamos, no más de eso. Y si no podemos hacer nada para poder adelantar la espera, para poder adelantar los pasos, si no podemos hacer nada, el segundo paso que tendríamos que dar es ver de qué manera podemos invertir el tiempo que estamos utilizando para esperar. La prioridad es esperar. Pero si vos estás esperando y estás en quietud, podés utilizar ese tiempo para desarrollar otra cosa. Vamos a un ejemplo. Un estudiante que está haciendo una carrera. Muchos de ellos están ansiosos, quieren adelantar ciclos, quieren adelantar etapas. No, lo que pasa es que voy a empezar a trabajar para poder tener un dinerito y de esa manera poder... En realidad lo que está diciendo es yo quiero independencia económica, al final estoy estudiando para poder recibirme, para poder trabajar, para tener dinero y tener independencia económica. Si adelanto todo eso, de repente puedo llegar a trabajar y tener una independencia económica. Lo que él está intentando es adelantar los tiempos.
Entonces después empieza a atrasarse en el estudio, se atrasa con respecto a la responsabilidad, se atrasa en las relaciones interpersonales porque no puede tener tiempo para dedicarse a la iglesia, a la familia, a la novia o a los amigos o a quien sea. El problema es que la persona perdió de vista su objetivo. Lo que está haciendo en el momento es ocuparse de acciones que no tienen nada que ver con el objetivo de esperar lo que se había propuesto. Porque le cambió. Personas que no saben esperar los procesos. La espera está directamente relacionada con la capacidad de poder mantener la mirada en el objetivo. Pero si yo me había propuesto terminar, si yo me había propuesto recibirme, si yo me había propuesto trabajar en el ministerio, si yo me había propuesto hacer lo que Dios me ofrezca hasta llegar hasta el final, yo me había propuesto eso, ¿qué cambió? Cambió la mirada. Empezaste a mirar otros asuntos. Yo diría que lo que corrompe la paciencia es la distracción. Cuando vos perdés de vista el motivo por el cual estás esperando, cuando vos cambias tu cabeza y ya no es prioridad lo que viniste a hacer, lo que estabas haciendo, en ese momento la paciencia empieza a ser corroída y empieza a desarrollarse la tolerancia, es decir, la acción física de quietud, pero interiormente se empezó a producir una revolución. Llega un momento donde la persona termina cansándose y termina tirando todo. Entonces, pasos claros para dar son pensar qué podemos hacer en el momento y focalizar el objetivo. ¿Por qué estaba haciendo esto? Recordemos los pasos del libro de Santiago. Hermano mío, tené por sumo gozo cuando te encuentres en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. ¿Sabes qué? Fe, la prueba de tu fe, es la capacidad de esperar. Es esperar lo que no se ve. Eso es fe. Es certeza de lo que viene. Ahora es interesante, porque eso no tiene nada que ver con ver para poder seguir. La fe es el acto que nosotros desarrollamos. Es la acción que nosotros desarrollamos porque sabemos que algo viene. Cuando una persona tiene paciencia, de alguna manera también tiene fe. Cuando una persona desarrolla paciencia, en alguna medida lo que está desarrollando es fe. Es decir, yo sé que va a venir, yo sé que mi amigo va a venir, yo sé que me voy a recibir, yo sé que voy a estar bien en el futuro, yo sé que mi esposa va a cambiar, yo sé que mi matrimonio va a mejorar, yo sé que mi economía en esta situación es transitoria. Yo puedo esperar porque yo sé a dónde me estoy dirigiendo. Estoy haciendo las cosas de tal forma que las cosas van a salir bien. Ese es el punto. Mucha gente empieza a hacer las cosas bien y esperan que las cosas cambien al toque. No van a cambiar al toque. Hay un proceso que desarrollarse. A eso se le llama una conquista. Muchas veces Dios permite que nosotros podamos transicionar para poder desarrollar en nosotros la característica de la paciencia. ¿Sabes? Dice el libro de Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Sabes para qué? Para que seas perfecto y cabal. La paciencia es característica de perfección. La perfección no es el que no tiene errores. La perfección es lo que puede mejorarse continuamente. Eso es perfecto. Lo que continuamente puede modificarse para bien. El concepto de perfección de Dios no es el mismo concepto que el que tenemos nosotros. Nosotros nos imaginemos, yo tengo que ser perfecto sin tachas, sin errores. No, mira, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un hijo que tiene 4 años. Yo no podría decir que él es defectuoso, porque él tiene 4 años, pero a él le faltan desarrollar vellos, le faltan desarrollar una voz más gruesa, le falta desarrollar tonicidad muscular, le falta desarrollar altura. Yo diría, ¿él es defectuoso? No, él es perfecto, porque va creciendo conforme a lo que tiene que crecer. Ese es el concepto de perfección. Y la Biblia dice que aquellos que desarrollan paciencia son perfectos y cabales. Les permite crecer a la altura de la circunstancia. Perfecto es el que está a la altura de lo que su proceso le permite estar. Eso es una persona perfecta. Por eso Jesús dijo, sed perfecto, como vuestro Padre Celestial lo es. O sea que la perfección es una obligación y es una posibilidad dentro de nosotros. Quiero que comprendas este principio. La paciencia no es una obligación, es una potencia. No es algo a lo que estemos obligados, es algo que nos da herramientas.
El desarrollar la paciencia, el tener un gobierno de los estados emocionales internos, el saber gobernar mi actitud, mi pensamiento, mi proceso interno, es mi potencia. No tiene nada que ver con una obligación, no tiene nada que ver con que si no soy paciente estoy pecando. Tiene que ver con que voy a tener una mejor calidad de vida. Focalizar el objetivo. Saber por qué estoy en el proceso que estoy. Saber lo que viene y saber que si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué va a salir algo mal? A ver, si a mí me dicen, llegaste a la esquina, hace una cuadra y te vas a encontrar con un kiosco, ¿por qué voy en el camino ansioso? ¿Será por acá? O sea, me dijeron hasta la esquina y después, si estoy caminando hasta la esquina y después doblo una cuadra más y está el kiosco, ¿por qué voy a dudar? ¿Por qué digo, yo no sé si voy a llegar? Si estoy haciendo las cosas bien. Si estás haciendo el programa, si estás buscando de Dios sinceramente, si tenés confrontaciones sinceras en tu espíritu, ¿qué te hace creer que no vas a cambiar? ¿Por qué pensás que no te va a dar resultado? Si estás siendo sincero con vos, si estás invirtiendo las cosas bien, el tiempo de cosecha va a llegar. El tiempo de poder vivir lo bueno va a llegar. Este es un tiempo donde estás... arrancaste, destruiste lo malo y estás sembrando lo bueno y ahora tenés que esperar el tiempo donde se va a desarrollar justamente la paciencia, donde se va a desarrollar el fruto, donde vas a poder cosechar lo que es tuyo. Ese es el propósito de la paciencia. La paciencia es una herramienta que te permite continuar, es como una especie de motor que está detrás tuyo y está continuamente avanzando. Es aquello sobre lo cual vos te sostenés. Yo no voy a discutir que en muchas situaciones de la vida cotidiana realmente es difícil ejercer la paciencia, pero la paciencia es una potencia que todos tenemos. Es un derecho, como hijos de Dios, de poder ejercerla. Otra cuestión que nosotros podemos hacer para desarrollar la paciencia es ejercitar el cuadro de autorregistro. Es un ejercicio bien técnico, pero nos permite poner en orden acontecimiento, demanda, valoración de la demanda, emoción, valoración opcional de la demanda, valoración preferencial. Si estás haciendo este programa y aún no has podido desarrollar la habilidad de ejercitar el cuadro de autorregistro, yo te diría que te sientes con alguno de los operadores y le pidas de forma privada que te enseñe a utilizar el cuadro de autorregistro. Es una herramienta poderosa que le permite a las personas poder ordenar los pensamientos. Va a llegar un momento donde no lo vas a necesitar, porque automáticamente tu mente va a estar entrenada para poder valorar de forma opcional y de forma preferencial. Pero es un ejercicio necesario. Por último, a nivel físico, lo que nosotros podemos hacer para desarrollar la paciencia son algunas cuestiones prácticas. Mira, la ansiedad, decíamos que es el principal situación adversa o la principal emoción adversa de la paciencia. Y la ansiedad se desarrolla físicamente por un estado de energía que te prepara para la huida, te prepara para la acción, te prepara para situaciones. Entonces vos estás cargado de energía. Por eso muchas veces a la ansiedad se le acompaña algo que le llamamos inquietud, la inquietud psicomotriz. Esa cuestión está. O que de repente te mueves de un lado para el otro, te sentás, te levantás, no te podés quedar quieto, mirás, vas hasta la esquina, volvés hasta acá, volvés a ir para el otro lado. Esa situación es una cuestión donde vos tenés mucha energía y no sabés qué está pasando con tu cuerpo. Es necesario canalizar eso. Ejemplos para poder canalizar esta energía que nosotros tenemos, que está preparada para la utilización, puede ser aprender a respirar. Va a decir, ¿qué tendrá que ver la respiración? La respiración es sumamente importante en el cuerpo. No estoy haciendo una promoción ni del yoga ni de la filosofía de yoga, por favor, cancelen eso, pero no podemos descartar la importancia de la respiración. La respiración es una característica que saben que el 80% del alimento del cuerpo es el oxígeno. Cada célula del cuerpo se nutre de oxígeno.
Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es una respiración superficial y rápida. Cuando uno está ansioso, entran en procesos de aceleración y el cuerpo se cansa más. De hecho, la ansiedad es uno de los principales factores de estrés y el estrés es uno de los principales factores de envejecimiento celular. Y el envejecimiento celular se da por una disminución del oxígeno a la célula, que es lo que le proporciona energía, que es lo que le proporciona alimento. Entonces la respiración, ¿cómo respiramos? Inspiramos bien profundo y soltamos sin ningún tipo de apuro el aire como los pulmones lo sueltan. Eso lo podemos hacer muchas veces en el día. Podemos detenernos, podemos orar, mientras charlamos con Dios, realizamos ejercicios profundos de respiración. Vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con procesos de yoga. No estoy diciéndote que tengas que tener una posición, ni que tengas que hacer algún tipo de ritual o algo por el estilo. Lo que estoy diciendo es que trata de poner tu cuerpo en una posición recta para que los pulmones se puedan expandir bien y que tus músculos estén algo relajados, como para que no estén en tensión y el oxígeno pueda entrar cómodamente. Porque si vos estás en una posición tensa, los músculos están siendo ejercitados y no pueden recibir con la facultad como sería si estuvieran relajados en un proceso de crecimiento. Ahora, quiero que me entiendas esto. Como la respiración es uno de los ejercicios físicos, también el ejercicio como caminatas, como puede ser natación, algunos ejercicios físicos que te permitan a vos de alguna manera poder ir agotando esas energías que tenés reservadas. Algo que tenés que aprender a no hacer es comer grasas. Viste que uno está ansioso y lo primero que hace es empezar a comer. ¿Sabe lo que empieza a ocurrir? Cuanto más comes, más energía tu cuerpo recibe. Cuanto más energía tu cuerpo recibe, más inquietud tenés. Como estás más inquieto, te consideras más ansioso, comes más comida, termina en así la persona. No, la ansiedad, claro, la ansiedad, porque no estamos sabiendo poner la mirada donde tenemos que ponerla. Tenemos que empezar a entender los conceptos tripartitos del hombre. Empezar a comprender que somos cuerpo, alma y espíritu. No podemos simplemente desarrollarnos como personas espirituales netamente y no tener ni idea cómo ejercitar nuestro cuerpo y nuestra mente. Por eso es que aprender a trabajar la paciencia desde los 3 ámbitos nos va a permitir a nosotros darle una consolidación, darle una forma, una practicidad, una validez práctica para nuestra vida cotidiana. Espero realmente que este recurso psíquico del cual estamos hablando hoy sea algo que podamos utilizar y poder aplicar en lo que estamos haciendo. Miren, al fin y al cabo, la paciencia justamente lo que nos va a permitir es poder transicionar. El objetivo de la paciencia es poder transicionar. La paciencia nunca es el estado continuo de la persona, pero es el recurso que nos permite poder ir de un lugar a otro lugar, de un tiempo a otro tiempo, de una posición a otra posición. La paciencia es el recurso que vamos a necesitar para poder sostener el cambio. O sea, de lo que estamos hablando es que nos va a permitir poder transicionar el cambio. Si vos llegaste hasta este programa, si vos llegaste a una congregación como esta, si estás intentando de alguna manera desarrollar cambios en tu vida que te permitan tener otra calidad, otro perfil, otra actitud, otro enfoque, otras relaciones interpersonales, nada mejor que seguir mirando el horizonte con esta visión. Y si no pudiste ejecutar el cambio desde hace 2 o 3 meses, desde hace 6 meses, si hace un tiempo que estás viniendo y te está costando poder ejecutar el cambio, yo te animo para que no tire las cosas por la borda, sino que puedas ver desde dónde estás viniendo. Quizás venís de asuntos muy abajo, quizás tenés muchísimas situaciones que seguir transformando, que seguir cambiando. No todas las personas salen del mismo lugar, no todas las personas entran al proceso del cambio con los mismos recursos. Hay gente que entra al proceso del cambio con recursos cero, nunca aprendió a tolerar la frustración, nunca le enseñaron de amor, no entienden absolutamente lo que es dar afecto. Date una idea de lo que es empezar desde ahí. Hay personas que vienen de una situación tan de abajo, que lo que han crecido es mucho más que las que han arrancado de arriba y aún así no han logrado llegar a ese nivel. Yo te animo para que no te desesperes por el tiempo que está faltando. No midas el tiempo.
Si estás en un programa como este, entendiendo que Dios es el creador de todas las cosas, porque esa es la plataforma sobre la cual edificamos este entrenamiento, esta capacitación, si estás siendo una persona que puede comprender que los diseños de Dios son perfectos, también vas a comprender que somos eternos. Los tiempos no son un problema para nosotros. No estés desesperado porque se concluya. Nunca miras lo que otros han logrado. No mires si el de al lado tuyo ha logrado ciertos procesos. Sería injusto para las personas que vos estés comparando tu vida con la de ellos. Sería injusto para los otros y sería injusto para vos. Yo tengo gente que continuamente se desanima al ver que otros de repente consiguen un trabajo o consiguen un estudio o se desarrolla de alguna manera y ellos no. Y mi pregunta es, ¿por qué te estás midiendo si tenés recursos diferentes, historia diferente, proceso diferente, una vida diferente? ¿Por qué te comparás? ¿Bajo qué medida estás diciendo yo no sirvo y él sí? No te desanimes. La paciencia es esa capacidad que a vos te va a permitir. La paciencia se asocia directamente con la constancia, con la perseverancia. Está directamente asociada a esto. Recordá cuando empezamos a trabajar. Dijimos que había 2 o 3 cosas que eran necesarias para poder sostener el cambio. Por un lado era la perseverancia y la constancia. Y por el otro lado estaba el esfuerzo. Querido, si estás del otro lado escuchando esto con atención, yo te animo para que puedas empezar a poner en práctica de qué manera. Los pasos a seguir en este video van a ser los siguientes. A esta altura espero que hayas tomado apuntes de lo que hemos hablado. Te vas a tomar unos minutos después de este video y vas a escribir en un cuaderno cuáles son aquellas cosas que aún tenés que cambiar para poder ejercitar esto. No pongas en grande la paciencia, porque está por demás de claro que estamos hablando de este tema. Empezá a ser concreto, sé práctico en lo que vayas a definir como una confrontación tuya. Entonces podés anotar, a mí me cuesta esperar el colectivo, a mí me cuesta mantener el ánimo cuando mi esposa está haciendo la comida, a mí me cuesta. Empezá a notar todas aquellas cosas que te cuestan, en las cuales tu ánimo cambia por tener que esperar. Anotalas. Y después empezá a trabajarla en el grupo de ayuda mutua. El próximo trabajo de este video va a ser poder trabajar en ese grupo justamente qué cosas les cuestan. Y vamos a poder empezar a ejercitar algún tipo de consolidación en lo que estás haciendo. Querido, la paciencia es justamente aquello que a vos te va a permitir acercarte a los proyectos que Dios tiene para tu vida. Quiero animarte a buscar a Dios. La Biblia dice que aquellos que andamos en el Espíritu tenemos como fruto la paciencia. Hace tiempo que yo sigo y avanzo sabiendo lo que viene. He pasado muchas dificultades, muchas necesidades, no sé si necesidades concretas, porque a veces las necesidades son muy mentirosas. Uno cree que necesita y en realidad Dios te está sosteniendo. Pero he pasado muchísimas situaciones de adversidad. Y siempre este recurso ha sido lo que me ha permitido poder levantarme una y otra vez. La paciencia te va a permitir tener un mejor estado de ánimo. Eso te va a permitir tener mejores relaciones interpersonales. ¿Y sabes qué? Va a hacer que las personas se acerquen a vos. Yo te animo para que puedas complementar este trabajo que Dios está haciendo en tu vida. Te animo para que puedas desarrollar en tu vida este recurso. Nos vamos a ver en la próxima. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber estado este tiempo en este lugar. Que Dios te bendiga.